Voy a intentar empezar. Bueno, pues esta podría ser nuestra última sesión del curso, este curso tan azaroso que empezó en octubre, presencialmente, claro. Y yo pretendo que habléis vosotros lo más posible, o sea que yo no voy a hablar tanto, espero. Y eso será es un poco desordenado, porque sinceramente he estado abrumado por montones de cosas que me han tenido muy ajetreado y he ido colgando distintas cuestiones. Entonces me voy a referir a ellas por si las habéis leído, y si no las habéis leído, las podréis leer o visualizar después, ¿no? Después de esta reunión. Bueno, lo primero que yo puse ya hace como una semana fue un texto de Schlich sobre la filosofía, ¿no? Un poco el sentido, el papel o el cometido de la filosofía hoy en día. Voy a intentar ver si puedo recuperar esa cuestión. A ver, no sé si lo tengo. A ver. Sí, aquí está. Bueno, lo que dice Moritz Schlicht, precisamente que no hay otra prueba y confirmación de las verdades que no sea la observación y la ciencia empírica. Toda ciencia es un sistema de conocimientos, esto es de proposiciones empíricas verdaderas. Y la totalidad de las ciencias, con inclusión de los enunciados de la vida diaria, es el sistema de los conocimientos. No hay además de él ningún dominio de verdades filosóficas, dice él. La filosofía no es un sistema de proposiciones, no es una ciencia, ¿no? Entonces, él se pregunta entonces qué es la filosofía, y realmente lo que dice que el cometido de la filosofía es precisamente analizar el lenguaje de los distintos enunciados. Bueno, estamos en pleno círculo de Viena, lo que va a ser el origen del neopositivismo y de la filosofía analítica, que es interesante. A veces no ha pasado por una temporada de descrédito esta línea de la filosofía, pero yo creo que poder analizar el lenguaje de la ciencia, yo diría el lenguaje de la vida cotidiana, el lenguaje de la información, nos podría abrir caminos muy, muy interesantes, ¿no? Fijaos que yo hace poquito acabo de publicar un librito en Amazon, que eran unos apuntes, unos archivos que yo ya tenía hace años, que se llama Significado de Interpretación, en donde, como su título indica, establezco cuál es la relación entre el significado y la interpretación, porque todos los enunciados y las expresiones, y hasta las imágenes, tienen un significado, y sobre todo tienen un significado para quien las emite. Pero es muy importante, o más importante aún, qué interpretación podemos darle a esos significantes, ¿no? Un significante tiene un significado. Un significante puede ser una expresión verbal, puede ser una expresión audiovisual, puede ser una obra de arte, un poema, e incluso hasta el lenguaje no verbal. Esos son significantes que evocan significado, pero que por otra parte luego hay un trayecto, hay un trecho entre el significado y la interpretación del mismo. Esto, que parece una cosa muy teórica, se podrá aplicar a algunas de las reflexiones de hoy. Por ejemplo, la información ingente, abigarrada, multifacética que se está dando respecto de la crisis actual. Ese es el primer asunto. Luego, me parece que puse un texto, me tengo que ir a mirarlo, me parece que puse un texto sobre, a ver, más que un texto, sí, ya publiqué un video
un vídeo, como dicen en España, al cual me ayudó, como siempre, el amigo Edwin, y donde vuelvo a plantear, en realidad, las distintas, continúo con mi preocupación de la sesión anterior. Y esto no lo voy a repetir porque está ahí y además probablemente ya lo hayáis oído. Por último, bueno, por último no. Luego publiqué El Camino de la Búsqueda, que es en realidad un fragmento del librito Filosofía como Terapia, ya escrito hace algunos años. Y entonces yo decía que el camino de la búsqueda está marcado por, o debería estar marcado por la esperanza, ¿no? Y entonces me pareció oportuno en ese momento distinguir como dos tipos de esperanza, ¿no? Porque una cosa es la esperanza que puedo tener yo como individuo, que podéis tener cada uno de vosotros como individuo, y otra cosa es la esperanza que se puede tener como formando parte de la sociedad, ¿no? Como formando parte de la humanidad. Entonces, yo como individuo puedo ser un individuo, puedo ser muy optimista, puedo ser esperanzado, porque el optimismo para mí como persona tiene que ver con la esperanza. Entonces, yo soy optimista porque siempre tengo esperanza, siempre. Muchas veces he dicho cosas que no he escrito por ahí, que siempre pienso que lo mejor está aún por venir. En mi vida personal, ¿eh? Pero esa esperanza, que es una actitud mía de apertura hacia situaciones mejores y hacia superación de algunas situaciones problemáticas, se modifica un poco cuando se refiere a los demás. Yo no puedo teñir con mi propio optimismo y proyectarlo en los resultados que respecto a otras personas. Cuando digo con los demás, digo, hay cuestiones que dependen de mí de alguna manera y otras cuestiones que no. Por ejemplo, yo decía ahí, mis hijos. Yo mis hijos, bueno, he intentado educarlos de la mejor manera y tengo esperanza que eso dé resultados. De hecho, también puedo comprobar que como mis hijos ya tienen unas edades, son personas adultas, bueno, veo que con agrado que aquello que en su momento se sembró está dando frutos, ¿no? Pero hay otras cosas que no voy a ver, no se ven, porque en los demás no vemos. Por ejemplo, los alumnos, ¿no? De la edad que sean, mis alumnos de grado, vosotros como seguidores de este seminario, yo pretendo también dejar algo y bueno, algunos me lo demuestran o voy viendo que hay resultados, pero hay otros que no los veré directamente, ¿no? Porque van siguiendo su curso de desarrollo y el día de mañana pues algunos recordarán o dirán, bueno, mira, en este seminario de filosofía, por ejemplo, estoy escribiendo ya lo nuestro, fue el punto de partida de muchas cosas. Me lo han dicho ya, pero no yo, sino lo que estamos haciendo entre todos. Y luego está la esperanza en la sociedad. Bueno, la sociedad está integrada por seres humanos y ahí yo me permito ser más, digamos, crítico con las posibilidades de superación de ciertos problemas. No voy a decir pesimista porque yo no soy pesimista. Yo creo que en el fondo las cosas se orientan. Yo creo que la historia conduce a un final de superación, ¿no? Ha habido muchas propuestas a lo largo de nuestra propia historia, desde la propuesta religiosa de las religiones judeo-cristianas, donde parece que lo mejor se va a alcanzar en otra vida. Bueno, hay propuestas, digamos, más concretas que piensan, bueno, utópicas, igual de utópicas, que piensan que la consecución de una sociedad mejor se va a dar efectivamente en nuestra realidad, en un momento futuro. Las grandes utopías políticas, Tomás Moro, pasando por la de Francis Bacon y hasta por la de Carlos Marx, ¿no? La sociedad comunista,
tan denostada, pero que sin embargo lo único que quiere decir la utopía que se persigue es una sociedad justa, una sociedad donde cada uno pueda aportar según sus posibilidades y recibir según sus necesidades, donde desaparecería hasta el dinero, ¿no? Y en algunas versiones más anarquistas, pues completamente el poder del Estado, ¿no? Parece ser que anarquista es malo, pero anarquista no es nada malo. Anarquista es simplemente que el poder está en nosotros mismos y solamente no necesitamos que nadie lo ejerza. Pero siempre, por supuesto, existiría un Estado administrador. Siempre habrá semáforos, siempre habrá policías municipales, siempre habrá controladores de Hacienda, porque hay un Estado administrador. Pero eso no tiene por qué ejercerse como poder opresor. Bueno, pues esto tenía que ver con ese breve texto, que los que tenéis el libro está en la página 101, es muy cortito, y proponía otros textos que ya realmente no me he atrevido a ponerlo porque es una exageración. Los iba a poner, pero ayer me llega, hay una persona, un contacto que tengo en Facebook, que se llama Almirón, de apellido, es una persona de Argentina, y que me asombra lo que él publica siempre, porque es de una gran seriedad y de una gran profundidad. Y además nunca es algo obvio, nunca es nada inútil. No siempre tengo la oportunidad de leerlo con detenimiento, a veces los guardo. Yo guardo algunas cosas que me interesan, pero las tengo acumuladas, ¿no? Pero el de ayer ya dije, no, este lo voy a mirar. Y le mandé un pequeño mensaje, nunca me había intercambiado, y lo felicité, le agradecí por esta publicación. Y bueno, yo he hecho un resumen de esto, porque creo que nos va a dar para mucho. Esta publicación no es suya, sino él comparte la publicación. La tengo aquí para no andar de vuelta. Comparte la publicación de Alejandro Galiano, tocayo de nuestro amigo, que la ha publicado el 15 de junio, o sea, hace 2 días, en una revista que se llama Crisis, una revista argentina, y es el número 42. Y hace una pregunta enormemente sugerente. Bueno, esto es el texto de Galeano. Dice, ¿por qué la filosofía ante el apocalipsis que siempre soñó y apenas balbucea? No sé si se me ha pasado algo. O sea que, más que soñó, siempre pensó que se iba a producir una situación súper problemática y ahora parece que no tiene nada que decir y apenas si balbucea. Esto dice Galeano. Dice, los intelectuales críticos no parecen estar a la altura del desafío histórico que supone la pandemia. Y dice, un pantallazo por las intervenciones más influyentes a nivel global es lo que va a proponer en este escrito. Bueno, yo lo que he hecho es un resumen, porque como está en una revista y tiene propaganda y tiene imágenes y unas letras más grandes, unas más chicas, digo, es un poco incómodo. Voy a poner el enlace cuando terminemos, porque yo no lo quise poner para que no haya demasiada profusión de mensajes. Y voy a simplemente glosar el resumen. Y yo creo que con eso mi intervención habrá terminado por hoy. Bueno, terminado en cuanto a esta parte inicial. Dice, en épocas de catástrofes, las sociedades abrazan a sus soberanos y desprecian a sus pensadores. Lo desarrolla, claro. Y en un momento dado dice, en Estados Unidos y Brasil vemos marchar a partidarios de Trump y Bolsonaro animando a la gente a romper la cuarentena. En Argentina, el carisma neoalfonsinista de Alberto Fernández parece ser la principal tecnología de gobierno para prolongar el confinamiento. Aclaro que neoalfonsinismo
quiere decir el presidente Alfonsín, después de la dictadura, dictadura militar, que asume el poder después de, me parece que del último de este grupo de militares, representó un soplo de aire fresco y de esperanza para la sociedad argentina. Bueno, pues entonces lo compara, pero da a entender que desde las posturas catastrofistas de Trump o de Bolsonaro habría otras como excesivamente optimistas o que daría la impresión que solo con carisma se puede conseguir cosas, ¿no? Pero no es que sea una crítica. Pero bueno, él lo encuadra, por supuesto, bastante en Argentina, porque es una persona que está escribiendo en Argentina. En este resumen he respetado, y espero que así sea, las posibilidades de abrir lo que está en azul y se abren las referencias. Si hablan de un filósofo, en algunos de ellos te dicen quién es, sobre todo si se refiere a un artículo, podéis leer el artículo. Esto es muy interesante, ¿eh? Pues tiene una composición casi de diccionario enciclopédico, ¿no? Yo aprieto veréis en azul que está. Entonces, esto es enorme. Esto es un resumen de un artículo que es más amplio, pero que a su vez tiene muchas referencias que se pueden ir abriendo. Y creo que nos darían un panorama bastante interesante desde el punto de vista de la filosofía. Bueno, primero habla de Giorgio Agamben, un italiano, filósofo italiano importante, que el 26 de febrero, dice, de este año, fijaos, con más de 80.000 casos de contagio confirmados, este filósofo publicó, y esto está en azul, una breve columna de opinión, se puede consultar. Allí afirmaba que el COVID-19 era apenas una gripe y que el verdadero sentido de la alarma era extender el estado de excepción para que los gobiernos controlaran aún más a la sociedad. Esto dice Agamben. Como que esto era una cosa parecida a una gripe, o sonará a los españoles, porque al principio esa idea era muy representativa. Bueno, ahí dejo eso. Esto luego lo vamos a relacionar. Por otra parte, Slavoj Žižek, este filósofo, al día siguiente de la columna de Agamben, cuando el virus ya había alcanzado a 46 países, publicó en Russia Today una nota titulada "Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill". Bueno, y podría conducir a la reinvención del comunismo. También se puede consultar este artículo. Lo que viene a decir Žižek sería una postura de alguna manera esperanzada, que esto permitiría reinventar el comunismo, un comunismo diferente, ¿no? Él propone un comunismo diferente, digamos, me imagino que quitando todas aquellas barbaridades del estalinismo y demás, un comunismo, vamos a llamarle auténtico. Iba a decir con rostro humano, pero es que el comunismo inicial o la postura comunista siempre tuvo rostro humano. Fijaos, al día siguiente, o sea que se han ido sucediendo una serie de intervenciones de pensadores que en este artículo Alejandro Galiano los va hilvanando. Y a nosotros nos podría dar un panorama, unas posibilidades estupendas si quisiéramos profundizar en esto, ¿no? O a lo mejor hacemos algo en algún momento, porque esto no se ha terminado. Estas interpretaciones de Agamben y Žižek marcaron las dos rutas que tomarían todas las interpretaciones posteriores del COVID-19 y como una excusa para vigilar y castigar, sería una opción, o como una oportunidad para resetear el capitalismo financiero hacia un sistema mejor. Fijaos, marca dos caminos, Agamben y Žižek, diferentes. Uno de tipo, vamos a llamar, pensando que esto en realidad es un invento para sojuzgarnos, y el otro lo ve como una oportunidad para mejorar. Esto ya hice yo en un momento dado, me parece que hice alguna referencia a estas dos líneas. Pues son las dos que hay, pero con muchos
subdivisiones. El pensador coreano Byung-Chul Han considera que a la pandemia también como una excusa para la vigilancia. Y escribe en alemán, porque él vive en Alemania, una nota publicada en El País de España, el periódico, que también se puede consultar. Señala que en Asia y China en particular estaban gestionando la pandemia con éxito, gracias a un capitalismo de vigilancia tecnológicamente más desarrollado y políticamente más tolerado. Occidente, según él, en tanto se había resblandecido por la permisividad y el conformismo de la globalización y la cultura digital, pues no estarían a la altura. En todo caso, propone una salida de la peste, dice él, que dice que la salida a la peste exportará China la solución. Y por otra parte, dice, vigilará al mundo, China, y así relanzará el capitalismo. A ver, eso lo he glosado una parte, ¿no? Pero yo voy a hacer un comentario. El éxito de Hans, según el artículo, quien sería un híbrido civilizatorio de notable éxito editorial, este Han, ¿no? Una postura crítica, ha sido muy mediático, ha tenido éxito, pero de alguna manera su especie de un híbrido, fue a alimentar recurrentemente la existencia, digamos, es una crítica a la recurrente crisis de autoestima de Occidente en un momento crítico. Porque él considera que en Occidente nos hemos perdido y que no estamos dando soluciones contundentes y de alguna manera propone el camino chino como una solución. Es un pensador ambiguo, ¿eh? Probablemente estos pensadores mediáticos, yo no quiero subestimarlo, no lo he leído, pero que se pone de moda y bueno, y adquiere un púlpito para poder para amplificar sus ideas, ¿no? Pero la cosa sería que habría también como dos alternativas, la occidental y la oriental. Y la occidental, algunos piensan que es bastante endeble y sin posibilidad. Paul Preciado, otro se puede pinchar para ver quién es, días después calcó el mapa de Han y señaló que mientras Europa apela a la disciplina del confinamiento, que según él es una tecnología, es una práctica medieval, o sea, sería súper anticuada, Asia usa herramientas biopolíticas, testeos, vigilancia digital. Este último concluyó, es el modelo que gobernará nuestros cuerpos. Esto dice Paul Preciado, que esta tecnología, estas herramientas biopolíticas serán las que marcarán el fin de la crisis. Esto, estoy recordando yo que está dando pie a algunas teorías conspiratorias, ¿eh? O como le llaman en los programas de la Sexta, en los programas de humor sobre todo, da pie y alas a los conspiranoicos. Interesante, porque parece que aquí se avecina una especie de control, digamos, a través de las tecnologías de nuestra propia vida, ¿no? Otros días locuraba con un amigo, en plan un poco sarcástico, digo, bueno, nos pueden poner un chip, porque se habla del famoso chip de Bill Gates, aquí está también origen a muchísimos bulos, que la vacuna en realidad no va a ser un fármaco, va a ser un chip. Esto no es imposible teóricamente hablando, ¿eh? No es imposible, ciencia ficción, pero es como lo de Julio Verne. Ese chip podría perfectamente disparar unos elementos en nuestro organismo biológico a la hora de establecer barreras para el virus, o sea, una especie de antivirus, como en los programas. Y me decía otra persona, bueno, y además ese chip uno podrá adquirir programas, aplicaciones, como le llama, para adelgazar. Bueno, ¿por qué no? O para controlar a los diabéticos, no es descabellado. Y digo, bueno, pero entonces seríamos una especie de robots.
en cierto modo sí. Podría haber un chip de la longevidad, un chip que te permitiera que no se te cayera el pelo, y muchas más cosas, ¿no? Imaginemos que si nos ponemos a lucubrar, sería muy divertido. Pero al mismo tiempo nos podrían desconectar. Ah, sí. Porque si tú no dices, bueno, pero yo no me pongo el chip, decía yo, ah, no, pero tú piensas, pero no vas a poder comprar nada, no vas a poder tener cuentas bancarias, o sea, si no tienes el chip, no existe. Pero ese supercerebro nos podría desconectar en un determinado momento y decimos, se acabó, ¿no? Lo vamos a eliminar porque no nos interesa. Bueno, aquí sería infinito, pero los que tengan alguna habilidades literarias tienen ahí la materia para hacer un relato maravilloso. Bueno, un poquito de distensión. Gustavo Yáñez González, en América Latina, dice aquí el artículo, este es un profesor chileno, reproduce los miedos de Agamben. Y el uruguayo Raúl Sibeki afirma que la fascinación morbosa por la vigilancia china, digamos que le fascina, ¿no? Mejor dicho, denuncia esta fascinación morbosa por la vigilancia china, y se menciona también a la feminista boliviana María Galindo, que definió al COVID como una forma de dictadura mundial, multigubernamental, policíaca y militar, y propuso cultivar el contagio y desobedecer para sobrevivir, violar la cuarentena y afrontar la enfermedad, la debilidad y el dolor. O sea, hay propuestas de decir, bueno, hay que contagiarse, cuanto antes mejor. Yo no digo, yo estoy glosando. Bueno, de hecho, los que nos hemos contagiado y aquí estamos hablando, hemos sido afortunados. Pero tengamos en cuenta que en España, y supongo en otros países, la mayoría de la gente no se ha contagiado. Hay que ver. Como diría el doctor Simón, el que coordina toda la cuestión contra el virus, aquí dependiente del Ministerio de Sanidad en España, dice que bueno, que el virus está. Aquí en España no se niega oficialmente el virus, como en algunos, a veces también en Italia se ha negado, porque como que no existe ese virus. Pero vamos a estar expuestos hasta que no exista dos cosas, o al menos una de ellas. ¿Cómo es? Una vacuna o un tratamiento eficaz contra el virus. Voy a apagar el móvil porque voy a quitar por lo menos el sonido. Bueno, nos tendremos que aguantar. Es un problema esto de la tecnología porque tenemos un ruido otro. Bueno, pues seguimos. Bueno, y hay bastantes más cosas, ¿no? David Harvey tiene un artículo, se llama Política anticapitalista en tiempos del COVID-19, que también se puede consultar. Yo no lo he consultado, pero me imagino que aquí vamos a tener material muy importante. Nos dice, las técnicas, medidas políticas que van a funcionar, las únicas medidas políticas que van a funcionar, tanto económicas como políticas, son bastante más socialistas que cualquier cosa que pudiera proponer Bernie Sanders. Se refiere a aquel candidato demócrata que a presidente de Estados Unidos que ya ha abandonado la contienda. Dice, pero a cargo de un Trump, dice él, que si es sabio, entonces, cosas, yo no sé quién es David Harvey, ni tampoco tengo que leer el artículo, pero dice que Trump, si es sabio, cancelará las elecciones sobre la base de una emergencia y declarará el principio de una presidencia imperial. Ya le gustaría, porque él lo va a perder, pero puede haber una especie de golpe, de autogolpe. Dice, y la única política anticapitalista que parece concebir Harvey es la que puede llegar a aplicar el propio Trump. O sea, Harvey dice que Trump podría aplicar una política anticapitalista como manera de salvar y que sería el que puede salvar esto. Bueno, no sé.
lo leéis y luego lo comentamos. Franco Berardi, del mismo tono, según él, es el desplazamiento del sujeto. Esto es lo que dice. Lo que no ha podido hacer la voluntad política podrá hacerlo la potencia mutágena del virus. En efecto, para Berardi, el neoliberalismo deprimió al espíritu revolucionario, pero la llegada de la pandemia nos obliga a aceptar la idea de estancamiento como un nuevo régimen de largo plazo. Redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo, igualdad, frugalidad. Hemos dicho vamos, a mí no se me ocurre en este momento la receta, pero que probablemente una de las posibilidades de supervivencia más o menos digna de la sociedad, de la humanidad, después de la pandemia, sea, por ejemplo, la redistribución de la riqueza. Porque si no redistribuimos la riqueza a través sobre todo aquellos estados ricos que, como comentaba yo, pueden hacerlo e impedir que se siga acaparando la riqueza en pocas manos, pues lo que se viene es tremendo. Desde luego ya estallido social, avalancha de inmigrantes, gente que ya ha perdido todo, que le da exactamente igual vivir que morir, sobre todo que para vivir como vive no le tiene tanto, no considera que la muerte sea algo tremendo, ¿no? Como aquellos inmigrantes que se lanzan al Mediterráneo, saben que que esa gente se muere, y que ellos, pero podrán llegar algunos, o aquellos que mueren intentando inmigrar a Estados Unidos desde Centroamérica y desde México, y que son víctimas de las mafias o de que mueren en el desierto. O sea, esa gente sabe que se puede morir, pero algunos llegan. Pero al mismo tiempo, una posibilidad sería una política redistributiva de la riqueza, tanto en el ámbito nacional, estatal, como en el ámbito internacional. Sería la única manera de frenar una tremenda olas migratorias que son problemáticas. Aunque tal como dije, en España nosotros necesitamos unos 4 millones de inmigrantes para que nuestra economía funcione. Ya he argumentado sobre eso. El extraño optimismo de Harvey y Berardi, según este autor, expresa hasta cierto punto una claudicación política que implica asumir que no hay un sujeto político anticapitalista, que las tareas del proletariado las debe asumir Trump, un virus o cualquier otra cosa, comunismo por interpósita persona. O sea, llegar al comunismo a través de caminos muy espurios. Bueno, no lo estoy analizando porque yo todavía tengo que leer esto, tengo que pensar en esto, tengo que ver quiénes son estos autores. Yo he intentado mirar un poquito, algunos son filósofos, otros son simplemente articulistas que cita el autor de este trabajo, ¿no? Bajo un título que se llama Arquitectos del Nuevo Mundo, comenta lo siguiente: si el COVID nos obliga a rediseñar nuestras sociedades, conviene tener en radar a dos pensadores aún poco conocidos en Argentina. Uno es Yuk Hui, no el anterior. Este es un filósofo de Hong Kong que enseña en la Universidad Bauhaus de Weimar. Hay un artículo, el proyecto de Hui, ahí se puede consultar. Es reconstruir comunidades a partir de la tecnología. Fijaos, ya no como herramienta, sino como relación con el cosmos. Los males de la época son para Hui resultado de la cultura monotecnológica, de la globalización que aplaca toda diversidad cultural, biológica, imponiendo un modelo técnico sin arraigo en las sociedades. La lucha contra el COVID acelerará la digitalización. Esta apuesta por la digitalización, pero no tendría que ser una digitalización en una sola dirección, sino plural, ¿no? El mundo post-pandemia que nos propone Hui está al borde del tribalismo o el chauvinismo tecnológico. Más grave aún es que su modelo de cosmos técnico sea China, una potencia en ciernes que no promete respetar diversidad. Este es un chino que enseña en Alemania. Benjamin Bratton,
un sociólogo norteamericano que trabaja para Strelka, que es un instituto privado de urbanismo con base en Moscú. Es interesante la conexión Estados Unidos-Rusia, ¿eh? Muy interesante y muy preocupante. Dice que la única manera de superar la crisis climática es mediante una planificación global de espacios artificiales para cada especie. Escúchate esto, ¿eh? Esto parece descabellado, pero incluyendo la humana. Habitar la Tierra como si fuéramos colonos de un planeta desconocido, como si llegamos a Marte o quién sabe a dónde. Y la cuarentena es un buen laboratorio para ello. La automatización y el testeo masivo perfeccionan la gobernanza. La reclusión nos permite repensar la vivienda y la escasez nos obliga a planificar estratégicamente la economía. La epidemiología nos enseña a ver a la sociedad como un todo y la gestión de la pandemia nos permite pensar al planeta como un artificio programable. Sacar enseñanza de todo esto y, ¿por qué no, ir produciendo una parcelación de especies, incluida la humana, en donde en determinado momento, pues aquí tenemos el confinamiento, se supone que ya no, la economía no tiene que basarse en el consumo, porque va a haber que consumir de una manera planificada, porque, entre otras cosas, como hay que repartir recursos, habrá menos para algunos, pero habrá suficiente para todos. Y al mismo tiempo, no podemos basar en este tipo de economía del consumo porque si no se puede consumir, porque no se puede salir de los límites que en un determinado momento la situación nos imponga, pues, ¿para qué están los hoteles de la costa española si no podemos salir de Madrid, ¿no? Bratton propone ser pragmático, comparar modelos y adoptar lo que sirve, pero su solucionismo tecnológico lo lleva a relativizar al capitalismo de vigilancia y favorecer la intervención de un ejército transnacional donde hiciera falta. Un ejército de control, poder internacional. Esto, si se lee bien, los conspiracionistas estarán muy contentos porque tendrán mucho contenido. No por nada se dedicó a ridiculizar los temores de Agamben desde su cuenta de Twitter. Fijaos, los arquitectos del Nuevo Mundo parecen no tener lágrimas por las libertades perdidas. En medio de todo el ruido filosófico, el venerable Alain Badiou se confinó voluntariamente. Aquí eso también se puede pinchar, ¿no? Un artículo donde dice por qué se iba a confinar. El pensador francés entendió que las pandemias son inevitables en un capitalismo donde la mugre de un viejo mercado de Wuhan está inmediatamente conectada al comercio global chino y que los estados nacionales tienen poco que hacer ante crisis globales. Y propuso aprovechar la cuarentena para pensar en la mejor estrategia comunista para después de la pandemia. Nada nuevo saldrá de otra peste, como tantas conoció el mundo. Proponen, ya ves que la propuesta comunista es una de las propuestas que está sobre la mesa. En medio de todo el ruido filosófico, ¿por qué en medio de una catástrofe que altera a todo un sistema, estoy terminando, los críticos profesionales de este sistema no saben qué hacer? La conclusión de este articulista, ¿no? Como veis, no nos ha aclarado mucho, no nos ha dado ninguna. No sé si nos podríamos apuntar a algunas de las soluciones que plantean estos pensadores o escritores. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, esto no me parece mal, ¿eh? Ya sabéis que como propulsor de esto que he dado en llamarle la filosofía de la no respuesta, creo que lo fundamental es plantearnos los interrogantes. Y os aseguro que en este artículo, que además lo voy a dar la liga completa, se plantean muchos interrogantes. Nosotros tenemos recursos, al menos individuales y por supuesto también sociales y políticos, solo que hay que ver quién se hace cargo de ello, pero es interesante poder estar informado y poder profundizar en el planteamiento lo más adecuado posible de los problemas, ¿eh?
Así como cuando nosotros queremos hacer un viaje consultamos la meteorología, ¿no? Del mismo modo tenemos que consultar la meteorología de esta crisis. Sobre todo para saber si me voy a llevar ropa de abrigo, si no, o sea, ¿qué debo hacer? ¿No? Porque si somos personas cultas y formadas, pues como mucha gente, no estoy hablando de una cultura necesariamente académica, tenemos que tomar nosotros las iniciativas. No podemos decir, bueno, ahora hay que estar a 1,5 metros, ahora hay que estar a 2 metros. Mira, está bien, me parece bien como indicaciones generales, pero yo a lo mejor no voy a estar a 2 metros, voy a estar a 3, o no voy a ir a ciertos lugares, o no, menos mal que yo no tengo esa costumbre, no me voy a ir a una discoteca, ni a un pub de copas, o un bar de copas donde están todos amontonados, ¿sí? Y los borrachos te ponen la cara a 10 centímetros de la tuya. Bueno, habla de, quizás dice, la democracia feroz de las redes sociales ya lijó toda voz autorizada, o sea, ya la quitó, la lijó, le quitó intensidad, ¿no? Porque esta democracia de las redes sociales o esta pseudo-democracia, esta que todo el mundo opina, genera muchísima confusión. Pero ese es el mundo en el que vamos a vivir. O sea, estamos inmersos en una vorágine, en un tsunami de información que apela además ni siquiera a nuestra inteligencia, sino a nuestros instintos, a nuestros temores, a nuestros miedos ancestrales, etcétera, ¿no? Una razón puede ser que ante un evento totalmente inesperado, la primera reacción de casi todos los intelectuales fue acomodarlo en su sistema conceptual. El estado de excepción de Agamben, también se puede pinchar esto, las sociedades del, ay por Dios, del cansancio de Han, el malestar del cuerpo político de Berardi, la pornofarmacopea de Preciado, se puede abrir ese no, yo no lo he leído, debe ser interesante. Pareciera que es más fácil que el COVID cambie el mundo a que un intelectual revise sus conceptos. Enamorados de sus propias ideas, terminamos, ¿no? Y sin capacidad para ofrecer más que lo que la mayoría de sus lectores ya teme o sueña, es difícil que los filósofos de la pandemia ofrezcan nada nuevo. Serán cronistas, pero no profetas. Bueno, por un lado los filósofos no tenemos que dar soluciones, pero sí que sorprende la difusión de pensamientos que tienen un grado de improvisación y de frivolidad bastante notable. Y por otra parte, cómo los medios, que es el poder mediático brutal en esta dialéctica Occidente-Oriente, en esta dialéctica Rusia-Estados Unidos, etcétera, están nutriéndose de todas estas posibilidades para generar un estado de, ya no solo de opinión, un estado de ánimo y de la población, ¿no? Esto entroncaría con toda la gran pandemia de las noticias falsas, de los bulos, de las fake news. Bueno, pues este artículo a mí paré otras cosas que eran como más clásicas de textos de filosofía que están en el librito, que iban a continuar, ¿no? El texto de Schlick, pero me pareció conveniente compartir esto. Y volviendo al primer texto de Schlick, fijaos que es una cuestión de interpretación. Unir o poder establecer esta relación fundamental entre significado e interpretación. Como yo algunas he dicho que en la universidad solo se enseñan lenguajes, lenguaje de la matemática, porque el lenguaje implica metodología, lenguaje de la filosofía, lenguaje del arte se aprende, ¿eh? Y que el lenguaje, como diría Heidegger, desde otra vertiente es la casa del ser. En el lenguaje encontramos un poco el sentido y el fundamento. Entonces, ojalá pudiéramos desarrollar un lenguaje que permitiera expresar, y si lo organizamos bien esas expresiones, en el propio lenguaje irán apareciendo las salidas que entre todos construimos
como hemos comentado muchas veces, nosotros no planteamos, no damos soluciones, no ejercemos cátedra de una manera dogmática, sino que planteamos preguntas y entre todos intentamos responderlas en un trabajo, en un proceso dinámico y vamos como persuadiéndonos, convenciéndonos de nuestras propias verdades, ¿no? En este caso la verdad es de un grupo, pero esas son extensibles, ¿no? De hecho, nos escucha gente ahora en directo, pero también en diferido, de otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Pero al que quiera estar informado, esto es un curso de filosofía, de lo que dicen los filósofos, bueno, en este artículo, pero esto es un artículo interesante. Hay otras voces, que a lo mejor en estos días que ya estamos terminando el seminario, ya luego ya comentaremos un poco de las perspectivas. Vendría muy bien buscar en Google a Enrique Dussel, porque claro que ha hablado es una personalidad, el filósofo argentino que vive en México, ya tiene 85 años más o menos, y es muy lúcido. Y nuestra filósofa y ética Adela Cortina, que está diciendo cosas muy interesantes, muy interesantes. Adela Cortina es un referente que me gusta mucho en la ética y que ha avanzado respecto a los referentes clásicos que ya están muertos, ¿no? Como José Luis López Aranguren y toda esta gente. Pues, y podríamos seguir buscando qué dice tal, qué dice uno y qué dice otro, y hay algunas figuras que yo sé que han hablado y que también habría que escucharlas. Tenemos tarea para el verano, ¿no? Tenemos tarea para el verano. Pues era interesante construir, o mejor dicho, reformar y apuntalar nuestra propia estructura mental que nos permita comprender, pero no porque la comprensión no es algo teórico, la comprensión nos lleva a tomar medidas, a tomar decisiones de vida y a orientar nuestra vida a medio, a corto y a medio y a largo plazo. Tomar decisiones, eh, hasta económicas, y demás. Entonces, porque la economía, como yo decía también alguna vez, hoy en día la auténtica filosofía es la economía. También lo he dicho respecto de la pedagogía, pero es verdad, porque lo más importante de la filosofía es la comunicación, es la enseñanza, la formación del ciudadano. Ser pedagogos, como no fue el maestro Sócrates y los sofistas. Pero hoy en día quien no sabe economía está perdido, perdido, porque la economía nos da muchísimas claves, y nosotros tenemos que tener en cuenta la economía para tomar decisiones. Desde dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer con los ingresos que tenemos, sobre todo cuando seamos mayores o cuando somos jóvenes, de qué manera nos endeudamos, no nos endeudamos. Bueno, aquí se abre un mundo. Yo siempre me sabe a poco, porque ya me gustaría que tuviéramos una sentada de unas 8 o 10 horas, no por Dios, diría alguno, y pudiéramos hacer un auténtico seminario, una especie de congreso donde nos reuniéramos por grupos a discutir esto y luego lo pusiéramos en común los resultados. A lo mejor en algún momento lo hacemos. Bueno, voy a dejaros hablar. No me quiero ir sin hablar de las posibilidades para el curso próximo. No perdamos esto. Bueno, hay una posibilidad muy inmediata que si estáis de acuerdo y queréis y lo solicitáis, la semana que viene, hoy terminaba el seminario. Nos reunimos, ya no voy a decir ni mu, solo para hablar, para evaluar, para decir lo que tanto del virtual como el anterior, lo que os ha gustado, lo que nos ha gustado, qué convendría desarrollar a partir de octubre. La Universidad Popular me ha mandado, ya está programando todo esto, y por lo que yo he entendido, es posible que el primer trimestre sea virtual, quizás de una manera, o por lo menos vamos a estar preparados, emitiremos en la plataforma Zoom, no en esta, porque me van a otorgar un espacio de la licencia Zoom que puede ser interesante, como pasa en otros seminarios y en otras de la Universidad Popular. Yo lo que pasa es que no accedí a ello por, no sé, por despiste o por lo que sea. Entonces, si es así, ya veremos cómo ajustamos los horarios o hacemos 2 horarios para... A mí me interesa mucho la gente y todo lo que nos pueden aportar
los amigos que están del otro lado del Atlántico. Pero, repito, hoy terminará y la semana que viene, si estáis de acuerdo y somos más de 4 o de 3, nos conectamos, pero lo coordina Edwin y yo me callo. Bueno, me callo, hablaré como un usuario más. Bueno, ahí os dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguien desea intervenir, puede hacerlo ahora. Puede levantar la mano. ¿Levantó la mano alguien? No. Sí, Juan Antonio. A ver, Juan Antonio. Que se apunta. Bueno, Aquí muy bien, tenemos a adelante. Teo, tenemos a Francisco. Aquí van a intervenir, eso te lo aseguro yo. Bueno. Adelante, Juan Antonio. Hola de nuevo a todos. A mí hay algo que me ha hecho chirriar esta mañana en este texto que acabas de leer y es la famosa pregunta del inicio. Es ¿por qué la filosofía está ante el apocalipsis que siempre soñó y apenas balbucea? Y luego dice, los intelectuales críticos no parecen estar a la altura del desafío histórico que sufre la pandemia. Y mi pregunta es, ¿qué beneficio debe sacar la filosofía y los filósofos de una pandemia? ¿Quieres que te conteste yo? Bueno, te contesto. No sé qué beneficios. Hombre, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, ¿no? De las crisis se puede sacar beneficio. Siempre es mejor que no hubieran ocurrido, pero se puede sacar beneficio. Es decir, yo personalmente, como me infecté, estuve mal, saqué el beneficio que pude comparar lo que es estar sano o lo que está enfermo. Y para mí eso ha sido un beneficio. Pero siempre dentro de la línea de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Más bien, la pregunta podría también completarse con, bueno, ¿cuál podría ser, qué material de reflexión nos ofrece esta pandemia? Y de hecho es lo que estamos desarrollando ahora. Pero yo creo, mira, en la reunión de verano, Juan Antonio, que la haremos, los que puedan ir, yo voy a sugerir que te pongamos una fecha. No podemos decir, ¿qué te parece si tal día? Porque ahí se arma un lío, porque tienes que tomar una decisión y estás dejando afuera. No, mejor, la fecha va a ser tal, ¿eh? Y creo que ahí sería muy interesante poder sacar conclusiones porque va a ser inevitable de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ya veremos. La filosofía somos nosotros, Juan Antonio. Entonces, a ver de qué manera nos podemos beneficiar. Si los que nos podemos beneficiar, porque los que ya se han ido de este mundo ya no se podrán beneficiar. Bueno, ¿quién más? Muy bien, Marisa, adelante. Hola, buenos días a todos, principalmente, lo primero. Lo segundo, yo durante todo estas cosas que están sucediendo durante la pandemia, hay una pregunta que me repito y me vuelvo a repetir es ¿cómo es posible que en estos momentos, en este tiempo, tengamos una pandemia? ¿Cómo no hemos sido capaz de cortarlo con todos los avances técnicos que hay, con todo lo que conocemos o que conocen, en esta globalización que tenemos, que efectivamente lo único que se haya podido reproducir es la pandemia y no haya habido técnica y conocimientos suficientes para poderlo controlar desde un principio. No me cabe en la cabeza. Con esto no quiero decir que haya sido un método para privarnos a nosotros de nuestra libertad, para controlarnos, etcétera, etcétera. La pandemia ha existido. ¿Por qué
ha sido esto. Yo creo, entre otras cosas, que si nos planteamos y se plantean quién se debe plantear todo esto, es un método muy importante para que no vuelva a suceder otra pandemia. Y si que es verdad que en el momento que estamos con la globalización esto se extiende como la pólvora, pero tener la suficiente técnica para poderlo frenar inmediatamente. Es lo que yo me gustaría saber en qué ha fallado todo esto. Nada, muchas gracias, chicos y chicas. Bueno, gracias a ti, Marisa. Yo todavía estoy un poco como de profesor y me siento como obligado a responder. Voy a responder, pero a mí me gustaría que también sean otros. Vamos a ver, ¿en qué se ha fallado? No, probablemente no teníamos tantos medios. Conocimientos teóricos quizás sí, pero recursos materiales no. Si partimos de la base que tuvimos que habilitar en el IFEMA un hospital de campaña, habiendo espacios hospitalarios en Madrid, en los hospitales de Esperanza Aguirre, en donde, por ejemplo, en el Hospital de San Sebastián de los Reyes, que tiene 4 edificios muy bonitos que son fachadas, desde la carretera, hay uno que está vacío, hueco. Entonces, yo sé que se han inaugurado quirófanos y máquinas, a donde iba la presidenta Esperanza Aguirre, que eran decorados, que no funcionaban, o eran máquinas que todavía no se sabía cómo las iban a usar. Entonces, lamentablemente, ¿por qué ha ocurrido? Primero, ahí está la parte de la sorpresa, ¿no? Esto habría que analizarlo más despacio. Nos ha sorprendido. A Italia, a España, nos ha sorprendido verdaderamente. Más una interpretación, claro, una interpretación de que yo ya lo escuché, no usemos mascarilla, esto es un poco como una gripe, y mucha gente se quedó con esa canción y a lo mejor fueron los que primero se contagiaron. Pero al mismo tiempo no teníamos los recursos, Lamentablemente, la falta de inversión en sanidad, los recortes en sanidad, son los principales causantes en nuestro país, que es lo que yo conozco y supongo que en otros, de este fracaso inicial y sobre todo la cantidad enorme de muertes, porque se dice pronto, la cantidad enorme de muertes, a 1000 diarios, la cantidad de gente que conocemos de una manera directa o indirecta que se ha muerto, ¿no? Algunos, digamos, el estrago que ha ocurrido, que ha sido en las residencias de mayores, directamente porque no hay recursos, personal extenuado, poco personal, incapacidad de los centros hospitalarios para recibir a estas personas mayores. Está todo esto en tela de juicio y además está en manos de la justicia. Este es el fracaso para mí, la falta de inversión en sanidad, por ejemplo. Esto es el fracaso. Nosotros tenemos gente formada, pero bueno, una cosa es tener las ideas y tener los principios teóricos y otra tener los medios. Y los medios nuestros no los teníamos. ¿Qué se puede sacar en limpio? Pues que tenemos que ponernos las pilas y tener la maquinaria muy engrasada por si hay un rebrote, que probablemente lo haya. Pero a mí perdonadme, a mí el miedo que me da es que en realidad esto de tenemos que tener, que no está en nuestras manos, vamos, está en unas manos superiores como pueden ser nuestro gobierno, como puede ser, etcétera, etcétera. Y es que me da la sensación que no les interesa. No sé por qué, vamos, lo han demostrado, que no les ha interesado. No les ha interesado la sanidad, no les ha interesado la investigación, no les interesa la educación, no les interesa. ¿Por qué esto no le interesa a ellos? ¿Por qué esta falsa de la riqueza, de tener más economía, cuando vemos que estas cosas tan importantes como puede ser sanidad, educación, todas estas cosas, es la base imprescindible para que esta economía siga subiendo? Porque si esto falla, estos pilares fallan, se hunde todo. Entonces,
no lo entiendo. Por otra parte, lo que yo creo que sí podemos hacer nosotros, y es importantísimo, es como tú bien has dicho, el pensar en las medidas que tenemos que adaptar nosotros. Por ejemplo, medidas de higiene. Hoy en día se está viendo por la calle que se siguen actuando que no, sin higiene ninguna. Por ejemplo, seguimos viendo que se escupe en la calle, que se tiran las pipas, que se tiran las servilletas, los papeles, etcétera, etcétera. Todo esto es un foco importantísimo de contagio, pero no solamente del COVID, sino de cualquier cosa que pueda suceder. De eso. También estamos vistos, todo, o sea, que esto sí que es importante que nosotros nos mentalicemos y tengamos muy fijo el evitar estos contagios. Yo opino. Muy bien. Van a hablar otro. Para mí, mira, yo no quiero ser maniqueo, pero yo lo he dicho, y además ya sabéis cómo pienso yo. No es lo mismo que gestione una crisis una izquierda con sensibilidad social que una derecha que solo gobierna para los poderosos económicamente. ¿Está claro? O sea, eso es una causa, es una cuestión fundamental. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos en esta democracia tan fallida, tan imperfecta como es la democracia burguesa que tenemos, bueno, yo digo que podemos hacer cosas. Por favor, por el momento no votemos a esa derecha que nos ha pues dejado Por al frente ejemplo, desarmados frente a esta pandemia que no pudimos prever. No, vamos, hay que ser realmente, no sé, ¿cómo se puede votar? Porque esta derecha gana también con el voto de los pobres, con el voto de los obreros, con el voto de la gente que va a hacer carne de cañón en las residencias de ancianos. Yo te diría que esto es lo más simple. Yo creo que el gobierno en el que estamos, sinceramente, que tenemos, hay un gran interés y hay una gran sensibilidad social y menos mal que está gestionando este gobierno la crisis. Es el primer gobierno en España que tenemos que verdaderamente se ocupa de la mejor manera posible de la ciudadanía, del bienestar, de la igualdad. El primero, porque yo no contabilizo, al contrario, los gobiernos de Felipe González los contabilizo en la historia como la gran traición. El primer gobierno, con algunos despuntes en Zapatero, que tuvo grandes, y también no nos olvidemos de Suárez, ¿no? Que al fin y al cabo fue capaz de dar un cambio en su momento, en su manera de ser. Entonces, pero no, Felipe González, por supuesto, no, y no Rajoy, por supuesto. Entonces, hay que saber distinguir. Este gobierno a mí me representa. Yo puedo opinar, estoy opinando como un ciudadano, no soy un aséptico profesor. Y bueno, tiene errores, titubeos, meteduras de pata, faltaría más. Les ha caído una cosa tremenda. Qué pena que, por un lado, qué bien que está gestionando, que con esta pandemia nos pilla este gobierno, y qué pena que no hemos podido ver qué hubiera pasado sin pandemia, porque era muy prometedor las leyes que estaba adoptando, algunas muy buenas, ¿no? Este es el asunto. Entonces, que por favor hablen otros. Bueno, muchas gracias. Estoy de acuerdo, Eduardo? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marisa. En el siguiente orden, entonces, seguiría Francisco, luego Juan Antonio y por último Teo. Adelante. Bien. Querría comentar simplemente un poquito ambas cosas, lo que ha comentado Juan Antonio y lo que comenta Marisa y, por supuesto, Eduardo. En cuanto a Juan Antonio, he querido interpretar, no lo sé si no me corriges, que por qué los filósofos se comportan así. ¿Es así lo que estabas comentando? No, por qué esta pregunta que dice Alejandro Galiano es ¿por qué la filosofía está ante el apocalipsis que siempre soñó
y apenas balbucea. Es que no entiendo muy bien el sentido de esta pregunta, hacia dónde va. Bueno, Como si los filósofos fuesen los encargados de arreglar este problema. ya. Bueno, quizás yo lo he interpretado en que tú preguntabas que cómo podía ser que esta gente, que estos filósofos, pudieran decir semejantes cosas, como lo que se dice desde el principio en este escrito que nos ha dado Eduardo. Yo, intentando ir un poco en esto, solamente te diría, bueno, pues simplemente yo diría que como tantas veces es cuestión de leer. Tengo aquí, en el otro ordenador que tengo ahí, en el grande, donde tengo cosas para decir, que no las voy a decir, por favor, y cortarme, porque ya sabéis que yo soy, en fin, soy tan pesado que, en fin, que hasta yo mismo me rindo, pero bueno, en el momento en que queráis cortarme, pero tengo muchísimas cosas, de verdad, muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, es esto. Un poco, ¿cómo se pueden comportar a mí cuando leo estas cosas? Y la última que he leído ha sido este libro de Mediocracia, donde habla precisamente de eso, de la mediocracia, que hoy en día realmente la inmensa mayoría o muchísimas de las cosas que estamos viviendo y sufriendo, diría yo, está en manos de mediocres. Y esta gente no se quiere salir de ahí. Y una de las cuestiones que dice Denault, que es concretamente Denault el autor, dice que ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues porque los compran. Así de claro, en el libro lo dice. Es que los compran. Las grandes corporaciones, los ricos, compran para que concretamente estos señores, desde su pedestal, nos digan a los pobres ignorantes, a la chusma, nos digan cómo nos tenemos que comportar. ¿Y en qué basan? Pues bueno, porque son ellos, son profesores de universidades, son grandes personalidades públicas y que por tanto tienen. Entonces, el gran problema está en que si escarbas un poco, insisto, en este libro lo dice extraordinariamente bien, el gran problema que se tiene es que dices, bueno, es que está diciendo lo que le han mandado. Hay una frase en este libro concretamente que dice, es que a mí se me llamó y se me dijo, si tú no cumples con lo que se te ha ordenado, te vas a la calle. Lo dice aquí. En fin, y como esto mucho. Bueno, yo no sé si era un poco eso, pero bueno, ahí lo dejo. Y en cuanto a lo de Marisa, en cuanto a lo de la pandemia, ¿por qué? Yo estaría un poco en el sentido de que efectivamente cuando se hablan de bichos, yo creo sinceramente, claro que se pueden fabricar, claro que se han fabricado, claro que se fabricarán, claro que naturalmente que sí, pero yo diría que el tema de las pandemias, de las infecciones, de las enfermedades han sido, son y yo creo que serán para siempre. Que haya podido ser producido, como tanto se está hablando ahora, de que ha podido ser producido por alguien para poder, bueno, estamos en el eterno, desgraciadamente en estos últimos tiempos, en la guerra desatada que hay entre, todos lo sabemos, entre Estados Unidos y China y los Estados Unidos. Vale, pues posiblemente se pueda ser consecuencia de eso. Yo digo más bien que no creo, porque cuando ha habido grandes pandemias a través de la historia, yo creo que entonces no había conocimientos suficientes como para producir un virus que pudiera atacar a. Entonces se atacaba con palos al principio, en los tiempos del Pithecanthropus, después con una flecha, después con un cañón, después de tal, pero no había posibilidades de fabricar un virus, como por ejemplo pasa con este, para poderlo lanzar contra el enemigo. No. Entonces yo creo que realmente esto es un problema. Que efectivamente dices muy bien, y es una pregunta para mí verdaderamente retórica, que dices muy bien, pero hombre, ¿pero por qué no se ha buscado un remedio? ¿Cómo en los tiempos en que vivimos? Porque no interesa, querida Marisa, no interesa. Podría decir de otro libro, y bueno, y de tantos, en que se analice y se dice, ¿por qué? Porque no les interesa,
porque uno de los mayores lobbies del mundo, y esto se puede leer en cualquier sitio, son las farmacéuticas. Y a la farmacéutica no le interesa sacar una medicina concretamente que nos pueda curar, porque si no se le han acabado los beneficios. Y cuando están trabajando y cuando te venden y esto nos ha ocurrido hace 4 días en España, que concretamente para el tema con el hígado y con estas cuestiones, si querías la medicina te costaba 2, 3, 5 o 20.000 dólares concretamente. Sin embargo, eso se podía vender en la India por $2. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues sencillamente que están ahí estas gentes que lo único que pretenden es dinero, dinero, dinero. Con la muerte hay una... En fin, tantas cosas tengo que... Dice, hay concretamente un señor Galgoy, un catedrático, que está diciendo y que tiene unos estudios ahí que yo me quedé y dije, bueno, no puede ser que esto lo esté leyendo. Uno de los dice que el mayor criminal del mundo, ¿sabéis cómo se llama? El hombre el súper famoso de las zapatillas, que va a la Casa Blanca a hablar con el Trump y lleva siempre zapatillas, porque parece que es una de sus infinitas manías. Pues el señor Mark Zuckerberg, porque dice que es uno de los, lo dice, dice que es un sociópata y que desde luego tenemos que tener muchísimo cuidado con él. Lo tengo ahí para poderlo leer cuando queráis y decíroslo. Entonces, con estas gentes, ¿qué es lo que se puede hacer? Ellos solamente les interesa el dinero, nada más que el dinero. Y desde luego no van a hacer nada para poder. Ahora acabo de leer hace un momento, antes de empezar, acabo de leer. ¿Y por qué se mató al que inventó el motor de agua? Ah, amigo mío. Y como nuestro escritor de las Canarias diciendo, él sabe cómo hacer concretamente, cómo se puede sacar electricidad del mar. Él tiene una técnica y no se la han dejado decir nunca. Nunca. ¿Por qué? Pues porque tenemos el petróleo por el medio y las petroleras. En fin, podría estar hablando aquí, como muy bien decía nuestro querido maestro, durante semanas, pero os voy a pedir una vez más perdón y termino. Pero tengo muchísimas más cosas que decir. Y termino, repito, de lo muchísimo que tengo a decía Eduardo, es que el primer gobierno que tuvimos yo lo propondría, de verdad, os animo a que hagamos algo para proponer a Hollywood que le den un Oscar, no, media docena de Oscar a don Felipe González, el actor más maravilloso del mundo. Durante 14, 18 años nos estuvo filmando la película, nos estuvo dando la película y todos decíamos, hoy, este es mejor que Gary Cooper, es mejor actor, porque pocas veces se ha visto un actor tan maravilloso y tan pernicioso para todos nosotros, porque hace falta tener, ¿cómo se puede evitar eso que dices, Marisa? ¿Cómo puedes ver esas cosas en la calle? Pues yo creo que porque, como siempre, recurro a lo mismo, por educación. ¿Pero qué es la educación? Es que la educación concretamente está no en la universidad, no en casa. Y si concretamente los que tienen que educarnos, tienen que servirnos de referentes, son él y son el enano Hitler que le acompaña, aquel que, váyase, señor González, pues están todos los días juntos, están todos los días. ¿Y qué es lo que nos han demostrado? Pues que yo hago lo que quiera. ¿Cómo puede ser el Estado el que me diga cómo voy a hacer yo y cómo tengo que beber o conducir si bebo o no bebo? Eso concretamente cala en la gente, desgraciadamente, y sobre todo si solo se informan a través del WhatsApp. Y por tanto, en fin, perdonarme, de verdad, perdonarme, no voy a hablar más, de verdad, perdonarme. Pero es que tengo tantas y estoy... Muchas gracias, Francisco. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, bueno, seguiría entonces, si no hay intervención por parte del profesor Eduardo, seguiría Juan Antonio, luego Teo y por último Octavio.
que se acaba de unir. Perdona, gracias Francisco, pero yo creo que ya en fin, no hay nada que decir porque lo has dicho todo y está muy bien. Y así habla otra gente. Yo también soy como tú, que soy bastante parlanchín. Adelante. Bueno, yo también un poco, no respondiendo a Marisa, sino pensando cómo hemos llegado a esto. Lo que está claro es que al principio, y yo soy uno de ellos, todos decíamos, esto es una simple gripe, esto aquí nos quieren enterrar en casa y aquí no va a pasar nada, esto va a ser porque nos quieren colgar algo. Lo que está claro es que se ha demostrado que no es así, que hay cosas más graves y que para nada estábamos preparados medicalmente para esto. Entonces, hay muchas controversias, hay muchas teorías de la conspiración, que si sale de un laboratorio chino, que si, a ver cómo se ha expandido, cómo se ha hecho, si se ha hecho adrede, si no. Luego está la polémica con la cloroquina, y hay que si es buena o no es buena, que salió en una revista médica tirándola por los suelos y 3 días después se retractaron diciendo que ese estudio no tenía ningún sentido, porque si eso hubiese funcionado, las farmacéuticas aquí no se forran, porque no pueden sacar su vacuna al precio que ellos quieren. Y que al principio, pues yo creo que ningún gobierno se atrevía a cerrar la economía con 2 o 3 casos que decían, porque los a priori, estos de la derecha, ahora que se tendrá que haber cerrado, antes decían que, vamos, con una persona contagiada no se puede parar un país. Y luego venían las prisas de que hay que hacerlo, de que hay que abrirlo. Ahora el problema creo que nos ha tocado a nosotros, los ciudadanos, en decir cómo esto no se va a transmitir, porque somos, como has comentado, Marisa, bastante guarros. Tiramos los guantes al suelo, tiramos las mascarillas, hacemos lo que nos viene en gana. Y para mí esto es un poco peligroso, porque esto requiere que o tenemos a alguien que nos dirige y nos dice lo que tenemos que hacer, o no sabemos hacerlo. Y nos vamos a un sistema muy peligroso en que nos van a dirigir en todo lo que tenemos que hacer, porque nosotros solo somos incapaces de hacerlo. Y esto es lo que, bueno, un filósofo que yo admiro mucho, que es Michel Onfray, dice como es la teoría de la nueva dictadura. Y es que por ahí va a empezar todo y nos pueden enterrar bastante mal. Si no reaccionamos y somos más sociables, me parece que vamos por mal camino. Esto es mi aportación. Estoy de acuerdo. Gracias, Juan Antonio. Bueno. Nada más, solo quiero leer una frase un poco refiriéndose a eso. Solo leo una frase que no es mía. Y de nuevo, recurriendo a Karl Popper, creo que es importante recordar y tener muy en cuenta que debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Muy Ahí bien. lo dejo. Muy bien. Buenos días. Me incorporo muy tarde, no sé muy bien la primera parte, lo que se ha podido hablar, pero bueno. Yo hace muy pocos días he estado escuchando y leyendo a un arqueólogo que no sé si os suena, que se llama Eudald Carbonell. Entonces este hombre comenta y dice, y tiene un artículo que yo creo que es muy interesante, sobre, bueno, hacia dónde vamos después de esta crisis, y él habla de que, bueno, debemos de pasar, de evolucionar de la sociedad de la información, que es en la que estamos ahora mismo, es decir, la sociedad en la que rápidamente todo se dice, en la que estamos todos con grupos de WhatsApp, en la que los políticos te están hablando, te están bombardeando, te están diciendo, los periodistas te están también un poco bombardeando, nadie se para a cuestionar si lo que se dice es verdad, si no es verdad. Estamos todos un poco en la vorágine de la prisa, en la vorágine del no pensamiento. Entonces yo lo que creo es que la sociedad va un poco al no pensamiento, es decir, a que a uno lo manejen
simplemente por titulares. Nadie se quiere parar a pensar en lo que realmente es, nadie se quiere parar a leer, nadie se quiere parar a dialogar tranquilamente, sino que todo va muy rápido. Y yo creo que a los políticos lo que les interesa es esa manipulación, es decir, que todo vaya muy rápido, que todo vaya con titulares, que la gente no critique esos titulares para que la gente sea muy maleable y muy manejable. Es decir, los políticos entre ellos pelean y todos son titulares si nos damos cuenta, no hay ninguna solución, todos son titulares. Es decir, si hay un distanciamiento, si hay un acercamiento, por ejemplo, de España ahora mismo con este actual gobierno, en este caso, y se van a conseguir unos dineros de la Comunidad Económica Europea bastante interesantes o bastante importantes, bueno, pues hay otro partido, el de la derecha, que ahora mismo eso lo quiere boicotear. Si lo hubiera conseguido él, pues probablemente no se querría boicotear. ¿Por qué no? ¿Por qué se hace esto así? Bueno, pues porque a ellos les interesa la confrontación para seguir manipulando. Porque, entre otras cosas, también a ellos les interesa mantener tantísimos cargos públicos que hay sin hacer prácticamente nada, simplemente es manipulación. Bueno, dicho esto, este hombre habla de la evolución de la sociedad de la información a una sociedad del pensamiento crítico colectivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es decir, una sociedad donde se empieza un poco a criticar colectivamente. Si nosotros somos capaces un poco de empezar a prescindir de estos políticos, no digo de todos los políticos, pero sí de algunos políticos, y empezamos a criticar, empezamos a razonar, nos empezamos a colectivizar un poco, que esto no se trata ni de comunismo ni de nada de esto, simplemente pensar, tranquilizarse y criticar, que es lo que estamos haciendo y por lo que nosotros, creo yo, entre otras cosas, queremos estar en este grupo, que cada vez haya más grupos como este, que cada vez pensemos más, que critiquemos más, que ejerzamos lo que tiene el ser humano, que es el pensamiento propio, y que no nos tengan tanto que decir lo que tenemos que hacer en esos flashes de información que nos quieren dar de repente, y donde nos están manejando. Entonces yo creo que lo interesante es eso del pensamiento crítico colectivo. Es decir, la gente tiene que, o deberíamos de empezar cada vez más gente, empezar bueno, pues a hacer grupos de filosofía, empezar a pensar más, empezar a sentir cuáles son las problemáticas reales del ser humano, del ser, que está todo dicho, pero que no se aplica. Y es un poco lo que yo quería decir. Nada más, era eso. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias. Seguiremos este diálogo. Bien, adelante. Bueno, si no hay comentarios, seguiría. No era solamente respondiendo a Teo, que efectivamente falta diálogo entre los políticos. Esto ha venido existiendo ya, no ahora lo hemos visto más claro, si quieres, pero desde hace muchísimo tiempo la falta de diálogo. Siempre ha habido el que está en el poder y en la oposición que ha querido derrocarlo. No ha sido una cosa que se hayan puesto de acuerdo ni el uno ni el otro para actuar para ponerse de acuerdo y salir en un gobierno mejor. No les interesaba. Que el que está en el poder y el opositor tiene que ponerle todas las astillitas en la rueda para que fracase lo antes posible y cogerlo él. Así hemos estado actuando, yo creo que con muchas legislaturas que hemos tenido, como bien se dice, la mayoría de legislaturas que hemos tenido aquí en España, por lo menos. Y referente, por ejemplo, la única manera que he visto que ha habido esto se hace, ha sido, claro, en el caso de alarma que hemos tenido, que han dicho todo el mundo se queda en su casa y no sale ni San Pito Pato. Ahí es donde han estado todo el mundo de acuerdo. Como bien dicen, cuando se ha visto el peligro que lo teníamos encima. Mucho peligro hemos tenido encima para que se llegara a hacer eso. Si no, se hubiera... Y pienso que el gobierno actual ha sido de los que mejor ha actuado. Luego, por otra parte, con lo que ha dicho Octavio, estoy completamente de acuerdo también. Con lo que se dice en general, estoy de acuerdo. Tenemos que ser nosotros los que filtremos lo que se dice.
lo que pensarlo, actuarlo y analizarlo, y no dejarnos llevar por lo que nos están bombardeando continuamente. Y Luis, la gente mayor es gente mayor. Hay muy pocos que estén aislados. Esta gente mayor hoy en día también se comunica. Lo que sí es importante, es importantísimo saber que referente a las personas mayores tiene que haber un cambio radical en su cuidado, en su actuación, en su manera de pasar los últimos días. Ya no estamos en la época esta familiar en que el abuelito se quedaba con nosotros hasta, por desgracia, por suerte, porque han cambiado las circunstancias. Antes la mujer estaba en casa y era la que cuidaba a toda la familia, mientras que ahora no. Ahora la mujer está trabajando porque necesitan la economía familiar, necesita de su trabajo y porque ella quiere y le gusta y le apetece y ha elegido también trabajar. Entonces, la situación familiar ha cambiado y como la situación familiar en este caso ha cambiado, no podemos tener la misma. Pero las residencias, las actuales formas, no están acondicionadas para que unas personas en sus últimas etapas de la vida vivan y no sean aparcadas. Yo hoy día veo las residencias como un sitio donde se aparca a la persona mayor para que tengan unos cuidados, pero no viven sus últimos momentos. Eso es lo que yo pienso. Y es otra de las cosas que hay que cambiar. Y referente a, por ejemplo, espero que sigan existiendo los conciertos y sigan existiendo los grupos que toquen y que esas cosas, porque claro, es una riqueza cultural que no es lo mismo verlo por televisión o por vídeo que verlos en directo. A lo mejor también tienen que cambiar la forma de hacerse y no, pero todo esto son las consecuencias de la pandemia. Bueno, Francisco, habrás visto que yo tampoco soy muda. Muchas gracias a todos por aguantarme. Gracias, Marisa. Perdona, muchísimas gracias a ti, por Dios, faltaría más. Y además, entre los que charramos mucho, pues mira, nos entendemos mejor. Perdonadme un segundo todos, por favor. Solamente es que quería hacer a Octavio. Me imagino que lo que has comentado de Carbonell es porque has leído su libro. He leído un artículo de él, un artículo. Vale. No el lead, pero quiero empezar a leer algo de él. Tienes concretamente su libro más, que es El planeta humano, es una auténtica maravilla. ¿Cómo? Planeta humano. Planeta humano. Concretamente, por supuesto, una vez más, a todos, aprovecho ya, si no lo consigues, no tengo ningún inconveniente de mandártelo ya. Vamos, dentro de 5 minutos lo tienes en tu ordenador. Yo lo quiero, Francisco. Yo lo quiero, Francisco. Me apunto. Bueno, Francisco, ponlo en el grupo. Ponlo en el grupo del seminario. Ponlo si puede ser. El enlace. O si no, mándalo individualmente. Yo también lo quiero. También. Bueno, caray. Yo también, Francisco, muchas gracias. Te has perdido. No, por Dios. Pero no os podéis imaginar lo feliz que me hacéis, por Dios. Pues en el grupo, Francisco. Ponlo en el grupo reducido de seminario virtual. Sí, no, pero a ver, lo que no sé concretamente es si se podrá poner ahí. Yo lo que he venido haciendo siempre, cuando ha surgido este tema, es mandároslo por correo. Entonces, lo único que necesito es vuestras direcciones de correo electrónico. Y en un momento, automáticamente lo tenéis ahí. Francisco, en el correo que he mandado
respecto a las sesiones del seminario, aparecen todos los correos de los integrantes de este grupo. Ahí puedes escoger el correo o igual me lo dices y yo te los hago llegar aquí en... También se lo puedes mandar a Edwin y Edwin, que es tan amable, nos lo transmite del modo que crea conveniente, como tú veas. Pero si no, de todas maneras tienen los correos ahí. Perdona, Edwin, pero ¿dónde están? No, es que no me he enterado. Tú lo ves, no sé si, bueno, creo que a ti te llegan los correos de la próxima sesión, bueno, cuando se hace la próxima sesión del seminario, te llegan los correos, ¿no? Sí, sí. Entonces, allí están en las direcciones, aparecen todos los correos de cada uno de ustedes. Vale. Bueno, de cualquier manera, por no haceros perder tiempo. Yo voy a mirarlo, en caso de que no, yo te llamaré a ti personalmente, Edwin, y entonces lo aclaramos un poquito. Y, por supuesto, contar todos. Y vuelvo a insistir que esta biblioteca la tenéis a vuestra entera disposición, toda, los aproximadamente más de 150.000 libricos que tengo. Y entonces, por supuesto, repito, en fin, me hacéis muy felices si me lo pedís. Termino. Luego, concretamente, lo hago y os lo envío. Muy bien. Muchas gracias. Tengo el placer de estar viendo en persona a Laura, que antes estaba con el video apagado. Muy guapa, como siempre. Una de mis alumnas pequeñas, porque era de grado, siempre lo recuerdo con mucho cariño, aquella época, en Lavapiés. Ahora está en Denia, vamos a ir para allá, para reunirnos. De verano nos reunimos en Valencia. A ver, que Teo vaya preparando también. Bueno, no lo veo a Teo ya. Este verano nos reunimos en Valencia. Bueno, si alguien quiere seguir, vamos a ir terminando. Yo solo quiero decir una cosa. Cuando vayamos a irnos, me lo avisáis y yo quiero decir una cosita. Ahora, es que se ha hecho referencia, bueno, desde luego el tema, pequeño comentario, el tema de los mayores es un tema para plantearse a nivel social, pues por todas las cosas que ha dicho Marisa y todo el tema de las residencias y montones de cosas. Yo no sé si ese tema pues realmente se llegará a conclusiones y se sacará cosas en limpio, ¿no? O volverá a pasar, pues como con todo, que quedará ahí olvidado y aparcado. Pero yo era por una visión pues un poco más personal. Yo conozco ciertas personas a través de un centro de mayores de estos que fue lo primero que se cerraron, y esas personas me pregunto dónde están o qué hacen, porque realmente, bueno, sé que alguno ha fallecido, etcétera, ¿no? Y sé que eran personas como que su vida giraba en torno a lo que hacían en ese centro de mayores, que es un sitio a donde se va a hacer actividades. A ver, las actividades culturales que veníamos haciendo todos, pues actividades de tipo de ensayos y tal, o yo he oído, por ejemplo, por la radio que los ayuntamientos pues ahora van a abrir determinados centros para que se ensaye, ¿no? Pero claro, el protocolo de ensayo es terrible, ¿no? No puede haber más de no sé cuántos, de 10 personas, luego tienen que desinfectar todo cada vez que... Y entonces todo eso, sí, al final, pues genera como unas dificultades que sí que implican un cambio de sociedad, de cosas a las que estábamos acostumbrados, de obstáculos. Ya sabes que las personas, cuanto más mayores, tenemos más dificultad. Yo lo veo, pues lo veo en mí y lo veo en otras personas desde fuera, ¿no? No es lo mismo lo que uno ve en uno de lo que ve en los demás. Entonces siempre hay que adaptarse, siempre hay que evolucionar. Siempre hay que demostrar capacidad de aprender, ¿no? Eso es una cosa fundamental en la vida. Pero ¿cuáles son las dificultades que van a tener o que vamos a tener todas esas personas mayores frente a los cambios que se van a producir? Pues eso también es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, nada más.
A mí eso me parece muy interesante porque a lo mejor cuando sea mayor tengo algún sitio donde ir. O sea, espero que... Todavía me queda un trecho para ser mayor, pero cuando sea quiero tener un lugar, ¿no? Para jugar a las cartas. No sé, lamentablemente aquí no se juega al truco, pero me gustaría tener unos buenos compañeros de truco. Pero cuando sea mayor, ¿eh? Cuando sea mayor, porque, a ver, nada más. Bueno, yo creo que es una hora razonable, ¿no? A no ser que nuestra querida Laura quiera decirnos algo, que ahora... En principio es que ya habéis tocado incluso temas que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Claro. Como Marisa cuando habló de todo el tema de del comportamiento humano, ¿no? Y eso lo hablamos, ya lo habló incluso Francisco y José Antonio con lo de la doctrina del shock de Naomi Klein. Y, luego me pareció interesante lo que comentó José Antonio de Carbonell y Francisco, porque la verdad que no lo tenía en cuenta y me lo he apuntado. Y luego con respecto a las crisis, que cada vez me gustan más los estoicos, pues no sé, Epicteto decía que las crisis desenmascaran quiénes somos, ¿no? Y que es un poco también la contestación a Marisa sobre lo que somos, como cuando saltó todo lo de la pandemia, explotó y hubo un consumo masivo de papel higiénico, que de repente pensábamos solamente... Era una cuestión era como la ley de la selva, ¿no? De alguna manera salió lo peor del ser humano y pues un poco esa fue mi reflexión. Y luego con respecto al artículo que colgaste, bueno, el vídeo me encantó y el artículo que colgaste de Alejandro Galiano me pareció súper interesante también, la verdad. Y que la conclusión de él es que los filósofos de la pandemia no ofrecen nada nuevo, sino que se convierten en cronistas, pero no profetas. Y me encantó. Y digo, bueno, cronistas o poetas, porque si hemos leído las crónicas de Wuhan, cuando fue antes de que estalle todo, que todos los filósofos del mundo escribieron ahí una especie de diferentes manifiestos, eran como súper positivos, un mundo mejor, un mundo feliz, vamos a cambiar el mundo, va a ser todo hermoso. Y después cuando empezó a morir gente, todo eso ya no valía para nada, todo pero es que normal, no podemos pensar hoy lo mismo que por ahí vamos a pensar mañana, porque aprendemos, ¿no? A golpes, pero aprendemos. Ajá. Y básicamente, bueno, esa fue un poco la reflexión y nada. Adiós. No soy mala. Muchas gracias. Veo, ha mejorado la conexión muchísimo, Laura. Se te ha oído bien, se te ha visto y oído al mismo tiempo y es estupendo. Así que, bueno, yo solo voy a decir una cosa. Yo ya no digo más nada, si alguien quiere decir algo. Si os parece, mandáis un aviso al grupo. Si queréis que la semana que viene nos volvemos a reunir, no dentro de 2 semanas, la próxima, solo para hablar, solo para hablar. Yo ya no voy a decir nada, bueno, no sé que en su momento ya publiqué algo, pero no voy a lanzarme un discurso para que hablemos y para que haya propuesta y bueno, y para que nos despidamos y para ese tipo de cosas. Si queréis, no hay ningún problema porque creo que al final de estas sesiones más o menos nos hemos ido organizando. Yo me he ido, digamos, no he tenido tanto estrés, me siento como más cómodo, sobre todo porque me tengo que preparar mentalmente, según me ha dicho el amigo, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, el coordinador de la Universidad Popular, pues que hay intención de hacer el seminario virtualmente en el primer trimestre, lo cual yo tengo sesiones semanales programadas y es muchísimo trabajo una vez por semana, las virtuales, las presenciales da igual, pero las virtuales, pero bueno, apechugaré. Entonces, bueno, pues... Yo quería precisamente, perdona Eduardo... Perdón, entonces me mandáis un aviso a este mismo grupo, que tenéis ganas que la semana que viene y hacemos una reunión, repito, ya solo para hablar,
Yo quería precisamente apuntar a eso. Yo ya estoy apuntado. Un enorme abrazo para cada uno de vosotros y, repito, enseguida, esta tarde, sin falta, recibiréis concretamente el libro. Un abrazo, hasta siempre. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo, Francisco. Un abrazo.